generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana ya de febrero, 2 de febrero del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordándoles que su participación pues enriquece y ofrece muchas cosas a este programa. Precisamente en ese sentido llegó un mensaje la semana pasada, le voy a dar lectura. Dice: buenos días, Manu y Paco. Los medios de desinformación han evitado difundir algo del juicio del delincuente García Luna, pues también están involucrados en la corrupción del periodo panista en el gobierno federal, tanto de Fox como de Calderón. Recibieron mucho dinero de los narcos, esto nos dice Hugo Arango. Muchas gracias, Hugo. Pues sí, precisamente ahora que estamos siguiendo el caso de García Luna, pues sí, como comentas, la información que se empieza a difundir es que precisamente recibieron miles y miles de dólares, millones de dólares, los medios de comunicación también para tratar de controlar la información que se difundía en aquellos sexenios, sobre todo vinculados a la violencia que se desató por esta guerra contra el narcotráfico. Bueno, en un momento más aparecen los teléfonos en cabina, ahorita se los leo, aquí están, es el 4421-921293 y al 4421-921200 con la extensión 37120. También pueden hacer sus mensajes de WhatsApp al 4422-49-87-88. Pues bien, el día de hoy no nos vamos a enfocar tanto en el caso de García Luna, más bien otro tema que también, digamos, aplica a lo que se está sucediendo en nuestro continente, ¿no? Hemos visto en los últimos meses, ¿no? Bueno, podríamos irnos mucho más atrás, pero en los últimos meses podríamos hablar de estos golpes o intentos de golpes de Estado en América Latina, sobre todo a los movimientos, a los partidos que tienden hacia la izquierda, ¿no? Que defienden pues posturas que van en contra de la agenda del imperialismo norteamericano. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por ahí. Hay que, para irle dando contexto, ¿no?, a lo que sucedió, porque bueno, en los meses pasados vimos intento de tomar los poderes en Brasil, ¿no? Vimos cómo el movimiento bolsonarista precisamente de alguna forma defendiendo a Bolsonaro y su movimiento de derecha en Brasil, pues tomaron los poderes, ¿no? Esto lo vimos, las imágenes donde saquearon, destruyeron prácticamente los tres poderes, tratando de desacreditar un gobierno que acaba de llegar de forma democrática, como es el gobierno de Lula da Silva, ¿no? El que hay que recordar ganó con un margen pues muy pequeño. En el caso de Brasil sí está muy polarizada la situación, ¿no? La mitad de la población prácticamente está con Lula da Silva, mientras la otra estaba con Bolsonaro, aunque por un margen muy pequeño ganó Lula da Silva. Y pues bueno, después de esta victoria vimos lo que sucedió. Esto apenas con un margen muy corto, con el antecedente de lo que pasó en Perú, ¿no? También un caso muy parecido, ¿no? Donde ahí ya lo que dijeron es que moralmente no tenía Pedro Castillo las posibilidades de estar gobernando este país, y bueno, a partir de ahí se da pues prácticamente un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué es un golpe de Estado? El ejército, de alguna forma, argumentando que no hay las condiciones de gobernabilidad, pues se levantan
en contra del gobierno, asumen el control de las instituciones y en este caso pues ponen a una presidenta, ¿no?, que no es electa de forma democrática, sino que pues prácticamente las cumbres democráticas de Perú deciden quién va a estar al frente de este país. Entonces, pues como podemos ver, pues esta situación no es nueva, ¿no? Esta forma de pues quitar a los gobiernos que le estorban a la derecha, a las cumbres económicas de nuestro continente, pues ha sido desafortunadamente una práctica constante, ¿no? Si nosotros nos remitimos a las mitades del siglo XX, ¿no?, una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, había logrado afianzar económicamente la estructura en nuestro continente, sobre todo invitándonos a nosotros, a los países latinoamericanos, a que nos convirtiéramos de alguna forma en pues los que mandábamos los suministros hacia Estados Unidos para que éste pudiera sostener la guerra precisamente en este conflicto internacional, ¿no?, donde pues Estados Unidos había estado enviando constantemente armamento, hombres hacia Europa. Pues en esa interrelación de países, pues América Latina, como comento, de alguna forma fue tomando una estructura de mucha dependencia con Estados Unidos, ¿no? Los países latinoamericanos producían diferentes cosas, ya fueran alimentos, ya fueran armas o partes de armas, y estas se enviaban a Estados Unidos para, como comento, sostener. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, esa estructura se va a tambalear, ¿no? ¿Por qué? Porque además, pues por ahí también empieza lo que es la Guerra Fría, ¿no? Sabemos que empieza a tratar de darse la expansión de los países soviéticos, las ideas marxistas empiezan a difundirse a lo largo de América Latina, ¿no?, las cuales pues ya tenían tiempo, hay que decirlo que desde inicios del siglo XX ya habían llegado estas ideas, pero empiezan a tomar fuerza en nuestro continente a mitades del siglo XX. Esto también se da en gran parte debido a las condiciones laborales en las cuales estaba la mayoría de los trabajadores en nuestro continente, ¿no? Había, sí es cierto, un gran impulso por parte de Estados Unidos, sobre todo económicamente en los países latinoamericanos, pero sabemos qué tipo de condiciones y bajo qué argumentos pues tienen que trabajar precisamente estas empresas o estos lineamientos que vienen desde Estados Unidos. No estamos hablando de empresas que se apropian de la tierra, se apropian de los recursos, se apropian de la mano trabajadora de los países, ¿no?, pagándoles una miseria, argumentando una sarta de justificaciones muy poco legítimas, ¿no? Incluso pues nosotros como Estados Unidos que ponemos una empresa, por ejemplo, en Guatemala, si las leyes guatemaltecas nos permiten trabajar de esta forma, pues lo podemos hacer, no estamos incumpliendo con nada. Entonces, argumentando también, aliándose con las élites económicas regionales, es decir, locales de los diferentes países, pues acaban imponiendo una estructura, un sistema económico que beneficiaba a muy pocos, ¿no? La mayoría pues vivía en condiciones bastante difíciles, ¿no? Hay que agregar que además de las condiciones económicas, pues también las libertades estaban sumamente restringidas y pues en general los derechos humanos pues era un tema que prácticamente estaba en pañales en nuestro continente. ¿Qué va a pasar? Que bueno, a partir de estas condiciones, precisamente las ideas marxistas, las ideas pues revolucionarias empiezan a permear, empiezan a llegar a la juventud de nuestro continente y entonces empiezan a cuestionar una generación completamente nueva las condiciones y las estructuras tradicionales que se habían venido imponiendo, sobre todo desde Estados Unidos, como digo, apoyados de las
pues élites económicas regionales. Esto va a empezar a provocar que dentro de las sociedades latinoamericanas pues empiecen a gestar movimientos con ideas mucho más radicales, mucho más revolucionarias, y empieza esto a generar un círculo vicioso, ¿no? Donde pues el Estado reprime, la sociedad reprimida se siente violentada y eso genera una movilización mucho más radicalizada. La movilización radicalizada conlleva más represión, más movimiento, y entonces viene la descomposición social en varios países. Ante esto, pues hay dos panoramas, ¿no? O dejaban que el movimiento socialista, comunista, como le quieran llamar, siga creciendo y tenga la posibilidad de acceder al poder, porque además también pronto en el siglo XX, a mitades, del siglo XX, en el 59, se va a dar ya la primera revolución socialista que bien conocemos en la isla cubana. Un grupo de barbudos se levanta en armas, teniendo ahí también una estructura de apoyo dentro de las ciudades, en las comunidades, que poco a poco va a ir creciendo hasta que logran quitar precisamente a alguien que había llegado con un golpe de Estado, que era Batista, ¿no? Pues este ejemplo, esta posibilidad de tener acceso al poder a través del movimiento revolucionario, de alguna forma sí va a tener un impacto muy importante en nuestro continente. Los jóvenes de aquel entonces pues van a tener esta esperanza media romántica, revolucionaria, bohemia, ¿no? De que a través de un grupo pequeño de gente consciente, de gente que quiere transformar las cosas, es viable la revolución, ¿sí? Entonces esto también, al mismo tiempo que ilusiona a un sector social, pues pone en entredicho, en peligro al otro grupo, que es el grupo que domina, el grupo económico, el grupo político, que se estaba llevando los beneficios de esta estructura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos grupos de la élite económica regional, pues se van a aliar con los grupos más fuertes, ¿no? Que vienen desde Estados Unidos, que sobre todo son fuertes por su gran poder económico, pues van a ir deteniendo a través de la represión, o ya en el caso de que ya hubiera un movimiento mucho más organizado, se venía lo que es el golpe de Estado. Y entonces tenemos una lista interminable de golpes de Estado a lo largo del siglo XX. De hecho, podría irme a inicios, ¿no? Porque Estados Unidos desafortunadamente ha tenido esta idea pues muy generalizada de que cuando algo no le conviene, un gobierno no le conviene, pues lo quita, ¿no? Con una mano en la cintura, apoyando y seduciendo sobre todo a los grupos militares, prometiéndoles acceso al poder, recursos, y entonces estos seducidos se levantan en contra del gobierno que en la mayoría había llegado de forma democrática, ¿no? Por mencionar algunos, está el caso en Colombia en 1953, cuando llega el dictador Gustavo Rojas Pinilla. También podemos hablar de Paraguay en 1954, ¿no? Cuando las Fuerzas Armadas de Paraguay se levantan en contra de su gobierno. Guatemala, la dictadura de Carlos Castillo Armas, que precisamente llegó al poder con apoyo de la CIA. Está el caso de Argentina en 1955 con Eduardo Lonardi. En 1956 nuevamente Honduras sufre un golpe de Estado. En el 58 también Venezuela sufre ahí un golpe de Estado. Colombia nuevamente, El Salvador, y así podríamos ir. Perú en 1962. Guatemala en 1963 con Enrique Peralta Azurdia. Honduras en el mismo año con Osvaldo López Arellano. La República Dominicana también, que sufre un golpe de Estado también en el 64,
que fue en el 63. Y bueno, podemos ver que hay una tradición muy desafortunada en nuestro continente de cuando las cosas, sobre todo cuando hay inestabilidad, porque esa es la forma en que se gestan los golpes de Estado, ¿no? Una vez que la sociedad y los países entran en estabilidad, que además muchas veces esta inestabilidad es impulsada y es apoyada por las mismas élites económicas, ¿no? Las cuales restringen los productos, no sé, rompen, por ejemplo, con los medios de transporte para llevar los productos a diferentes partes, y entonces esto empieza a tener carestía. Ante la carestía suben los precios de los productos. Ante esto la sociedad tiene poco acceso a alimentos, y bueno, ante falta de alimentos pues sabemos lo que sucede, ¿no? Viene un descontento completo por parte de la sociedad, la cual pues exige lo mínimo para la subsistencia, y ante esta inconformidad, por lo general, o la misma sociedad echa a los gobiernos que no están cumpliendo con su función de garantizar los derechos humanos, la seguridad, la vida, y en otros casos se da lo que es el golpe de Estado, como comentaba. El ejército asume la responsabilidad ante, entre comillas, esta inestabilidad, y ellos ahí también argumentando muchas veces ser demócratas y estar preocupados por las instituciones, llegan apoyados por Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Pero hay que recordar que aquí en América todavía tenemos esta desafortunada idea de que si algo es legítimo tiene que estar avalado por Estados Unidos, y si está avalado por Estados Unidos entonces sí es algo que es algo legítimo, ¿no? Incluso actualmente todavía vemos como cuando hay problemas hay grupos que siguen recurriendo a Estados Unidos para que nos den la palmada o nos regañen y nos digan, no, por ahí no es el rumbo, no, la reforma energética que ustedes están impulsando es incorrecta. Entonces, si Estados Unidos dice que no, entonces todos hay que decir que no, sin cuestionarnos que el establecer, ¿no?, las condiciones locales para que nosotros seamos autosuficientes, por supuesto que puede traer muchos beneficios. No, pero Estados Unidos dice que no. Entonces, más allá de informarme, más allá de ver los beneficios que esto pudiera traer, lo cuestiono de forma directa, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a esta idea de los golpes de Estado, ¿no? También más cercano está en Argentina con Juan Carlos Onganía, en 1966. En Perú también vemos que no es nuevo lo que está sucediendo actualmente, sino Juan Velasco Alvarado en 1968 también de un golpe de Estado. En Panamá con Boris Martínez en 1968. En Bolivia en 1969. En El Salvador nuevamente en el 72, Ecuador también ha sufrido de estos golpes de Estado también en el 72, Uruguay, el caso del 73 con Juan María Bordaberry. En Chile, por supuesto, este golpe emblemático en 1973, que ese es, yo creo que uno de los casos más sonados, ¿no? Porque en 1970, en el caso chileno, pues sabemos que había llegado al poder Salvador Allende, ¿no?, el cual era un marxista abiertamente, y él a través de las vías democráticas había llegado al poder. De hecho, fue el primer personaje con ideas marxistas revolucionarias que llegaba a través de la vía democrática. Tiene 3 años de gobierno, ¿no?, sobre todo tratando de impulsar la repartición de tierras, tratando de reivindicar los derechos de los trabajadores. A las élites chilenas, por supuesto que esto no les va a gustar, y apoyados por la CIA nuevamente de Estados Unidos, van a empezar a presionar al gobierno de Salvador Allende, van a empezar a desinformar a través de los medios de comunicación, fraccionando, polarizando a la sociedad, llevando carestía, aumentando los precios de los productos, ¿no?, generando también ahí una ausencia de productos alimentarios, lo cual conlleva a
a un descontento, ¿no? A una ingobernabilidad que finalmente aprovecha Pinochet para llegar precisamente en 1973 al poder y lo que son las cosas, ¿no? Rompiendo una tradición democrática chilena, llega Pinochet y luego a partir de ahí, pues bueno, sabemos que viene la desaparición prácticamente de todas las libertades, viene la desaparición de los derechos humanos y esto pues provoca, por supuesto, que una gran crisis, la cual pues dura, se prolonga hasta que Pinochet deja el poder ya muchos años después, ¿no? Entonces aquí también esa es la cuestión, ¿no? Actualmente también... porque, bueno, se nos acaba el programa, se nos empieza a acabar, pero el caso, los más vigentes que son el caso de Brasil, el caso de Perú, pues vemos situaciones muy parecidas, ¿no? Nuevamente la desinformación en los medios de comunicación, vemos estos argumentos democráticos para romper la democracia, para sustentar una dictadura, ¿no? El caso peruano, hemos visto cómo pues, la gente está saliendo a movilizarse en contra de un gobierno que no llegó de forma legítima, no llegó de forma democrática, como lo había llegado Pedro Castillo, que bueno, pudo haber tenido sus problemas, pudo haber tenido sus ausencias ahí también. Sin embargo, el destruir las instituciones democráticas pues conlleva a situaciones muy graves, ¿no? A lo que vemos en las imágenes de lo que está viviendo Perú, más de 50 personas fallecidas en las movilizaciones debido a las agresiones y a la represión por parte de esta dictadura impuesta, pues nos habla nuevamente, ¿no? De estas prácticas, de la gravedad de los golpes de Estado en nuestro continente y desafortunadamente, como comentábamos, es una tradición, es una práctica que se lleva a cabo más seguido de lo que esperaríamos, ¿no? Porque también recientemente hay otros casos de golpes de Estado, estamos hablando, ahí podríamos hablar de Honduras, ¿no? Hace muy poco, en Chile también se dieron ahí algunos intentos por tomar el poder. Entonces, esta forma es algo que tenemos que estarnos cuestionando, porque también en el caso mexicano, pues hay intentos por seducir, ha habido intentos por convencer de que, bueno, vivimos en un país que no tiene gobernabilidad, ¿no? Que la violencia sigue estando presente y es un hecho, ¿no? Sigue siendo un México que vive una crisis todavía por parte de la delincuencia, aunque se empiezan a ver cómo los números bajan, pues muy poco, ¿no? Empiezan a bajar por primera vez en muchísimos años, sigue siendo poco, ¿no? Parece ser que la política de seguridad empieza a funcionar, pero nos tardó mucho tiempo como empezar a corregir, ¿no? Todavía se tendrá que cuestionar varias cosas, pero la importancia de alejarnos de la idea de los golpes de Estado, ¿no? Sobre todo evitando creer que es la respuesta, ¿no? A través de que ellos van a llegar y van a asumir las instituciones y van a garantizar los derechos humanos y las libertades. Pues bueno, las evidencias son más que claras, ¿no? Podemos estudiar cualquier caso de golpe de Estado en América Latina y darnos cuenta que a través de estos lo único que se provoca es destruir las instituciones, es violar los derechos humanos e ignorar la democracia y los procesos democráticos. Entonces, pues bueno, espero que pequeño recorrido, no muy apresurado, precisamente de las evidencias de lo que son los golpes de Estado en nuestro país nos permitan, pues, tener como mayor información para evitar aplaudir estos casos, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer como siempre su presencia y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Los invito a que nos vean y nos escuchan. Hasta la próxima.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia